Como el resto del mundo antiguo, los romanos tenían un enorme panteón de dioses, pero su creencia más profunda era que quien tiene el poder tiene la razón. Esta convicción había permitido a los romanos hacerse con el control de un enorme imperio. Para ellos, Judea era solo una pequeña pieza en un gran rompecabezas estratégico. Necesitaban conquistar Judea para obtener un acceso fácil a Egipto. Pero para los judíos, Judea era la tierra prometida que les había dado Dios solo para ellos. Este enfrentamiento de culturas entre los romanos y los judíos les llevó a un conflicto cruel y sangriento que duró 2 siglos. Y lo peor para el pueblo judío fue que el conflicto enfrentó a los judíos entre ellos como nunca había sucedido. Al poco tiempo, los desacuerdos entre los distintos grupos judíos sobre la actitud que había que tomar con los romanos desencadenaron una guerra civil. La violencia física entre las distintas facciones surgía de lo más hondo de su conflicto espiritual. Todos los grupos creían que eran los únicos que entendían la auténtica voluntad de Dios en las revelaciones de la Biblia, y sentían un profundo desprecio por los que no estaban de acuerdo con ellos. El sumo sacerdote del templo y sus aliados formaban el grupo de judíos más acaudalados e influyentes. Para el sumo sacerdote y sus aliados, los rituales del templo, como la Pascua, no eran solamente una expresión espiritual, sino una fuente de gran riqueza y poder. Mientras los romanos no interfirieran en las actividades del templo, ellos estaban dispuestos a ayudar a los romanos a gobernar Jerusalén. Pero otros judíos creían que el sumo sacerdote era un traidor. Desde el día en que los romanos tomaron Jerusalén, los rebeldes judíos empezaron a lanzar ataques contra ellos desde sus refugios en las montañas y en el desierto. Para enfrentarse a los rebeldes, los romanos eligieron a un comandante muy famoso por su ambición sin límite como por su extrema crueldad. Un príncipe árabe llamado Herodes. Herodes es tal vez uno de los personajes más increíbles de toda la historia. ¿Quién era? Para empezar, discuten si era o no judío. En cuanto se sintió seguro en el trono, Herodes hizo algo inesperado. Consciente del papel esencial del templo en la vida cultural y económica de la nación, decidió convertirlo en el monumento más impresionante de la tierra, mediante un proyecto de reconstrucción que requería montañas de piedra y de oro. Pero ningún plan de embellecimiento del templo podía lograr que los rebeldes judíos aceptaran a Herodes como rey de los judíos. Ellos siguieron luchando y Herodes siguió matándolos. Los sacerdotes del templo, que debió haber formado el corazón de la comunidad Qumrán, dejaron Jerusalén hacia el 150 a.C. Creyeron que el templo, centro de la vida y el culto judío, había sido corrompido por la influencia de la cultura griega. Se llevaron consigo al desierto los escritos y rituales que creyeron podían abrir el camino a un Israel renovado, incluyendo un proyecto extraordinario para la creación de un nuevo templo. Y cada miembro de la casa de la separación que salió de la ciudad sagrada y se apoyó en Dios al tiempo que Israel pecaba y profanaba el templo, deberá regocijarse, y su corazón deberá ser más fuerte y deberá prevalecer sobre los hijos de la tierra. Se establecieron en una meseta aislada cercana al Mar Muerto, un lugar desde el que podían preparar el camino del Señor restableciendo el verdadero Israel. Tras un periodo de confusión, emergió un gran líder a quien los rollos se refieren como el maestro de la rectitud. Pero el futuro no trajo lo que esperaban.
Mientras el ejército romano marchaba hacia el sur desde Jericó en su guerra contra los judíos, los esenios buscaron en las cuevas cercanas a Qumrán protección para la preciosa biblioteca de rollos. La biblioteca de rollos sagrados estaba a salvo, pero los hombres que la escondieron no volvieron jamás. Los romanos torturaron, masacraron y dispersaron a la gente del nuevo pacto. Su sueño fue aniquilado. Algunos de ellos escaparon hacia Masada, llevándose fragmentos de sus textos, de sus escrituras, y las piezas que fueron halladas allí parecen señalar que así fue. En el año 4 a.C., Jerusalén estalló en celebraciones. Después de 40 años en el trono, el rey Herodes había muerto. Todos los que estaban decididos a romper con el yugo romano vieron su oportunidad. Cada vez más grupos armados empezaron a vagar por los campos, atacando guarniciones romanas aisladas y saqueando las caravanas de mercaderes que se dirigían a Egipto. Pero más que contra los romanos, los rebeldes lucharon contra los demás judíos. Lo que más enfurecía a los rebeldes eran aquellos judíos que habían dejado las costumbres judías por los romanos. Para los rebeldes, los peores eran los judíos ricos que violaban la ley que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí, tomando como esclavos a otros judíos. Para los rebeldes, los esclavos maltratados eran una ocasión de oro para añadir soldados a sus filas. Y así empezaron a saquear una tras otra las propiedades de los judíos ricos, liberando a los esclavos e invitándoles a unirse a la rebelión. Pero aunque la mayoría de los judíos se desesperaron al ver el desastre que se avecinaba, otros proponían una visión muy distinta del futuro. Durante los siglos pasados, desde que se recopilaron las historias de Abraham, Moisés y los demás protagonistas de la Biblia, muchos grupos de estudiosos de toda Judea las habían analizado, buscando lecciones para una vida más justa. Uno de esos grupos llevaba el nombre de fariseos. El más influyente de los fariseos era Gilel. A diferencia de los rebeldes, Gilel opinaba que tenía poca importancia quién gobernara Judea. Lo importante era vivir la vida con honestidad y ética, y tratar al prójimo con piedad y compasión. La filosofía de Gilel se resumía en 3 cuestiones muy simples. Si yo no me ocupo de mí mismo, ¿quién lo hará? Si solo me ocupo de mí mismo, ¿qué soy? Si ahora no es buen momento, ¿cuándo lo será? La mayor parte de la ética de Jesús, las hermosas ideas que se leen en el Sermón de la Montaña o de la llanura, según la versión que elijas, son las ideas éticas de las que hablaban los rabinos fariseos como Gilel y Shammai. Es lo que tienen en común el judaísmo y el cristianismo y el conjunto de nuestra civilización.